Hola de nuevo. En este vídeo empezaré hablando de mandarinas y acabaré hablando de la soledad de las estrellas. Si queréis saber cuál es la relación entre ambas cosas, no tendréis más remedio que aguantar hasta el final. También tendréis que tener imaginación. En general, para entender el universo hay que cultivar la imaginación. Sé que suele asociarse a la fantasía, y con razón, claro, pero lo cierto es que también es fundamental para entender física o matemáticas. En el caso que nos ocupa, es así porque al elevar la vista hacia las estrellas nos enfrentamos a magnitudes que superan cualquier cosa que forme parte de nuestro entorno cotidiano. Bueno, no me gusta mucho esta frase. El resto de planetas del sistema solar, las estrellas, los agujeros negros, las supernovas, el universo más allá del cinturón de Kuiper, todo esto también forma parte de nuestro entorno cotidiano. Así que digamos mejor que al mirar cara a cara al cosmos nos enfrentamos a números que nuestro cerebro no puede visualizar fácilmente. Podemos visualizar 3 mandarinas, incluso una docena o dos, pero no 100.000 millones, que es más o menos el número de estrellas que hay en la galaxia donde habitamos, o el orden de magnitud del número de estrellas que hay en la galaxia donde habitamos, la Vía Láctea. De la misma forma, podemos hacernos una idea de lo que implica 1 metro o 2 de separación, incluso 50 metros. También podemos asumir que implica 1 kilómetro o unos cuantos, pero un poco más allá de eso y ya está, ya no damos más de sí. Todo es mucho, nos cuesta visualizarlo, nos es difícil, por no decir imposible, captar con una imagen lo que significan ciertos números. La distancia de la Tierra a la Luna, mucho. La de la Tierra al Sol, muchísimo. ¿Y la distancia entre estrellas? Una vez llegados a este nivel, no podemos hacernos ni la más ligera idea de la enormidad de la distancia que separa a las estrellas. Vamos totalmente perdidos. No tenemos forma de visualizar esa enormidad con la misma facilidad con que visualizamos 3 mandarinas. Entonces, ¿tenemos que tirar la toalla? Por supuesto que no. Las metáforas, la literatura, la imaginación acuden en nuestra ayuda. Bueno, y también las matemáticas. Como siempre he creído que forma parte de la labor de un profesor proporcionar metáforas que ayuden a la visualización de conceptos difíciles, en este vídeo me propongo precisamente eso, proporcionaros una metáfora que os ayude a comprender de qué magnitudes hablamos cuando hablamos de distancias entre estrellas. Para conseguirlo, lo primero que vamos a hacer es reducir nuestra estrella, el Sol, a algo suficientemente pequeño, un grano de arena, por ejemplo. Nuestros sentidos humanos nos permiten captar de un vistazo la dimensión espacial completa de un grano de arena, así que trabajaremos con granos de arena. Muy bien. ¿Y cómo conseguimos reducir el Sol a un grano de arena? Pues lo primero que tenemos que conocer es el diámetro del Sol. Es decir, la distancia que recorreríais si desde un extremo de su superficie os dirigierais en línea recta por el interior hacia el extremo opuesto. Imaginaos un viaje a través del Sol, a través del núcleo, apasionante si pudierais sobrevivir, claro. Bueno, pues la distancia que habríais recorrido al llegar al extremo opuesto sería de 1.391.020 kilómetros, desde un extremo al otro. Bueno, cualquier dirección, ¿eh? 1.391.020 kilómetros. Es decir, aproximadamente 1.400.000 kilómetros o, en notación científica, un 1,4 por 10 a la 6 kilómetros. Para lo que os voy a explicar, voy a utilizar esta cifra, aproximada porque para lo que quiero explicar, pues es más que suficiente esta aproximación. No necesitamos mayor grado de detalle. Bueno, y ahora que ya conocemos el diámetro del Sol, el siguiente paso es conocer el diámetro de un grano de arena.
Hay varios tipos de arena. Bueno, a poco que hayáis ido a la playa ya lo sabéis. Hay arena muy fina y arena más gruesa. La arena más fina está formada por granos muy pequeños, de 0,063 milímetros de diámetro. Y la arena más gruesa está formada por granos de hasta que pueden alcanzar incluso los 2 milímetros de diámetro. Dicho así, da la impresión de que haya mucha más variedad a la hora de hablar de granos de arena que de estrellas, cuando en realidad esto no es así, no os llaméis a engaño, también hay estrellas de tamaños muy diferentes. Lo que he hecho, sin decirlo explícitamente, ha sido quedarme con el tamaño de una estrella típica, como es nuestro Sol. Y con los granos de arena haré lo mismo. Me quedaré con un valor intermedio entre los 0,063 milímetros y los 2 milímetros, como por ejemplo puede ser 1 milímetro. Consideraré que esto es un valor típico, al igual que he hecho con el diámetro del Sol, un valor típico, y consideraré que es representativo de los granos de arena. O sea, para mí un grano de arena tendrá un diámetro de 1 milímetro, y será algo, y realmente no estaré mintiendo, o sea, será algo representativo de lo que son los granos de arena en general. Muy bien, pues después de esta decisión, después de estas dos decisiones, la del diámetro del Sol y la del diámetro del grano de arena, ya está, ya tenemos los dos diámetros que necesitamos. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que tenemos que hacer es dividirlos, es dividir el diámetro del Sol entre el diámetro de un grano de arena. Con esta división, con este cociente, el resultado de este cociente, el resultado de esta división, será lo que llamamos un factor de escala. Un factor de escala no es más que el número por el que hay que dividir nuestra estrella para que quede tan pequeñita como un grano de arena. Pero cuidado, esta división tenemos que efectuarla en las mismas unidades, o sea, el numerador, tanto el numerador como el denominador, tienen que estar expresados, muy importante, en las mismas unidades. Y recordaréis que os he dado el diámetro del Sol en kilómetros. Hemos dicho que el diámetro del Sol era 1,4 por 10 a la 6 kilómetros y el diámetro del grano de arena os lo he dado en milímetros. Así que lo que voy a hacer ahora es expresar el diámetro del Sol en milímetros. Pasaré los kilómetros a milímetros. Fijaos, este símbolo de aquí significa diámetro y este símbolo de aquí significa Sol. Por lo tanto, esto será diámetro del Sol, que es 1,4 por 10 a la 6 kilómetros. Entonces aplicamos este factor de conversión, que nos pasará kilómetros a metros. Fijaos que se elimina el kilómetro y nos quedará metros. Fijaos que 1 kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, esto equivale a multiplicar esta cifra inicial por 1000. Obtendremos 1,4 por 10 a la 9 metros. Y si pasamos metros a milímetros, aplicando este otro factor de conversión, pues obtendremos el valor inicial en milímetros. Es decir, fijaos, estoy multiplicando por 1000 todo el rato. 10 a la 6 por 1000, 10 a la 9. 10 a la 9 por 1000, 10 a la 12. El resultado final es 1,4 por 10 a la 12 milímetros. El diámetro del Sol es 1,4 por 10 a la 12 milímetros. Muy bien, pues ya tengo expresados los dos diámetros en milímetros. Ya los puedo dividir. Aquí los tenéis divididos. Fijaos que 1,4 por 10 a la 12 milímetros entre 1 milímetro será 1,4 por 10 a la 12. Fijaos, cuidado, porque este número es un factor de escala, no tiene dimensiones. Fijaos que milímetros se va con milímetros y nos queda sin dimensiones aquí, sin unidades, vamos. Entonces esto significa que nuestro factor de escala es 1,4 por 10 a la 12. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso en la construcción de la metáfora? Pues el siguiente paso es dividir
la distancia típica entre estrellas por el mismo número por el que hay que dividir el Sol para transformarlo en un grano de arena. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que reducir la distancia típica entre estrellas en la misma proporción en la que hemos reducido el Sol. Básicamente, como podéis ver aquí en este esquema, hemos dividido el Sol por este número, pues vamos a dividir la distancia típica entre estrellas por el mismo número, a ver qué es lo que obtenemos, a ver qué es lo que nos da, a ver a qué se reduce. Pero claro, aquí podéis ver que la distancia típica entre estrellas, o la unidad con la que se mide la distancia entre estrellas es el año luz. Aquí lo podéis ver en esta fotografía. Que cuidado, esto es una fotografía del cúmulo de las Híades. No significa que las estrellas de este cúmulo estén, al menos estas dos estrellas, estén a un año luz de distancia. Esto simplemente lo he hecho, he utilizado esta foto como gráfico ilustrativo de lo que quiero explicar, pero cuidado. Lo único que significa esto es que la unidad de medida de la distancia entre estrellas es un año luz. ¿Vale? Muy bien. Esta unidad de medida la conocen las personas que saben en qué barrio viven. Porque recordad que nuestro auténtico entorno cotidiano incluye a las estrellas. Nuestro auténtico barrio incluye a las estrellas también. Y claro, la gente que lo sabe pues está enterada de en qué unidades de medida hay que medir las manzanas de este barrio. Bueno, pues total, regresando con la imaginación hay que tener cuidado porque a veces te puedes ir por los cerros de Úbeda. Regresando a la pregunta, ¿en qué distancia se transformará un año luz cuando lo dividamos por el mismo número por el que hemos dividido el Sol? Vale, pues antes de continuar es conveniente aclarar algunos conceptos, porque este tipo de unidades de medida a veces provocan un poco de confusión. Primero, el primer concepto que hay que aclarar es que el año luz es una medida de distancia, aunque en su nombre aparezca la palabra año. Cuidado con esto, es una medida de distancia, es la distancia que recorre la luz en un año. Claro, para entender esto, lo primero que hay que saber es que la luz no se desplaza de forma instantánea, sino que tarda un cierto tiempo en recorrer una cierta distancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaos que tenemos un delfín en la superficie del Océano Pacífico que enciende una linterna apuntando hacia la Luna. Eso equivale a lanzar un rayo de luz hacia la Luna. Bueno, pues la luz que sale de la linterna, la luz que lanza el delfín, va a tardar un cierto tiempo en recorrer la distancia que separa a la Tierra de la Luna. No va a llegar instantáneamente. Imaginaos que en la superficie de la Luna hubiera un pulpo mirando. Bueno, pues ese pulpo va a ver la luz, esa luz va a llegar a los ojos del pulpo, pero no va a llegar instantáneamente. Va a tardar un cierto tiempo. Y claro, el tiempo que tarde esa luz en llegar, en recorrer esta distancia, va a depender de la velocidad a la que se mueva esa luz. ¿Y cuál es esa velocidad? Pues la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, cada segundo que está viajando recorre 300.000 kilómetros de distancia. Esto en el vacío. Si se estuviera moviendo en el agua, iría un poco más despacio. Pero bueno, como estamos hablando del espacio, vamos a considerar que se mueve en el vacío. Fijaos que conociendo la velocidad de la luz y conociendo el número de segundos que hay en un año, o sea, si sabemos qué distancia recorre cada segundo y sabemos cuántos segundos hay en un año, pues podemos saber la distancia que recorre en un año. Fijaos que para conocer el número de segundos que hay en un año hay que aplicar en cadena estos tres factores de conversión. Sabemos que en un año hay 365 días, que en un día hay 24 horas y que en una hora hay 3.600 segundos. Esto hace un total de 31.536.000 segundos en un año. Muy bien, pues sabemos que en cada uno, si la luz está viajando un año, cada segundo de estos 31.536.000 segundos recorrerá 300.000 kilómetros. ¿Cuánto habrá recorrido al final de ese año?
Pues multiplicamos 300.000 kilómetros por segundo por 31.536.000 segundos y obtenemos la fabulosa cifra de 9,4608 por 10 a la 12 kilómetros. Es decir, un año luz equivale a 9,4608 por 10 a la 12 kilómetros. Muy bien, pues ya sabemos cuánto es un año luz en kilómetros. Una vez sabemos esto, solo nos queda dividir esta distancia por el mismo factor de escala por el que hemos dividido el Sol y ver a qué queda reducida esta enorme distancia, ¿no? Pues muy bien, aquí tenéis, si efectuamos esta división, aquí la tenéis. Fijaos, ahora simplemente tomamos este número de kilómetros, 10 a la 12 kilómetros, 10 a la 12 kilómetros, 10 a la 12 significa 1.000.000 de millones de kilómetros, 10 a la 6 es 1.000.000, 6 órdenes de magnitud más, pues serán 1.000.000 de millones, es decir, 1.000.000 de veces 1.000.000 de kilómetros. Y aquí tenemos 9 billones, es decir, 9 veces 1.000.000 de kilómetros. En fin, muchísima distancia. Si la dividimos por el mismo número por el que hemos dividido el Sol, obtenemos 6,76 kilómetros. Es decir, aproximadamente 6,8 kilómetros. Hacemos números más o menos números redondos. Fijaos, en este esquema se muestra, si dividimos la distancia típica, la unidad de medida que utilizamos para medir distancias entre estrellas, si la dividimos entre el mismo número que hemos utilizado para dividir el Sol, obtenemos 6,8 kilómetros. El Sol queda reducido a un grano de arena y el año luz queda reducido a 6,8 kilómetros, que es algo como más manejable para nuestra mente. Muy bien, pues sabiendo esto ya podemos responder a la pregunta, si el Sol fuera tan pequeño como un grano de arena, ¿a qué distancia estaría la estrella más cercana? Muy bien, pues resulta que la estrella más cercana es Próxima Centauri y se trata de una enana roja, bastante más pequeña que el Sol, por cierto, situada a 4,2 años luz de distancia del Sol. Aplicando lo que hemos calculado, vemos que si el Sol fuera un grano de arena, entonces la estrella más cercana sería otro grano de arena, aún más pequeño, porque hemos dicho que es una estrella más pequeña que el Sol, situado a unos 30 kilómetros de distancia. Fijaos que aquí lo que he hecho ha sido tomar la distancia medida en años luz y he aplicado este factor de conversión, que es lo que es a la conclusión a la que hemos llegado en la pantalla anterior, que un año luz, al dividirlo por el factor de escala que estamos utilizando, queda reducido a 6,8 kilómetros. Por lo tanto, si dividiéramos por el mismo factor de escala estos 4,2 años luz, nos quedarían aproximadamente, en números redondos, 30 kilómetros. ¿De acuerdo? Pues esta es la conclusión. Esta es la respuesta a la pregunta. Si redujéramos el Sol a un grano de arena, la estrella más cercana sería otro grano de arena situada a unos 30 kilómetros de distancia. Y como esto que hemos hecho para la pareja Sol-Próxima Centauri lo podemos hacer con cualquier otro par de estrellas, llegamos a la conclusión de que si redujéramos las estrellas, todas las estrellas de la galaxia a granos de arena, entonces la galaxia sería como un gigantesco remolino de granos de arena separados entre ellos por decenas de kilómetros de vacío. Os sugiero que os toméis un momento para reflexionar sobre esto. Intentad visualizarlo. Al fin y al cabo, un grano de arena sí podemos visualizarlo. Así que imaginaos un grano de arena suspendido en el aire y el más cercano a 30 kilómetros de distancia. Y otros muchos, hasta 100 o 200.000 millones o más, aún más lejos. Y entre ellos, nada. El vacío. Imaginaos las galaxias como remolinos de diminutos granos de arena luminosos, separados entre ellos por kilómetros de distancia.
Lo único que hace que parezca una masa continua es la gran distancia a la que las observamos. Fijaos, esta imagen que tenéis aquí en la pantalla es una foto que tomó el telescopio espacial Hubble. Fijaos que da la impresión de que sea una mancha luminosa en medio del vacío cósmico. Pero en realidad esta mancha, sobre todo aquí en el centro, en la parte más densa, está formada por innumerables puntitos luminosos. Si nos pudiéramos acercar cada vez más, pues veríamos cómo esta masa uniforme de luz empezaría a cuajar en puntitos luminosos. Empezaríamos a apreciar los puntitos luminosos que la forman y la gran distancia que los separa. Recordad, granos de arena separados por kilómetros y kilómetros de vacío. Sí, las estrellas están muy solas en el espacio, pero pensad que más solos aún estamos los seres humanos, que ni siquiera llegamos a la categoría de granos de arena en el océano cósmico. Para acabar, os propongo un ejercicio. Si redujéramos nuestro planeta Tierra a una esfera de 1 metro de diámetro, ¿qué diámetro tendría entonces la Luna y a qué distancia se encontraría? Intentad resolver este ejercicio como si fuera un juego, porque no es más que eso, un juego. Y de momento ya está. Espero que lo que os he explicado os ayude a explorar el universo de una forma nueva y os permita llegar en vuestra exploración más lejos que nunca. Hasta el próximo vídeo.